Cuando tomó su cargo de predicador en la colegiata de Zúrich en 1519, atrajo la atención al declarar que predicaría la palabra del Nuevo Testamento continuamente. Dijo que examinaría todas las cuestiones religiosas solo con la referencia de las Escrituras. Esto lo llevó a oponerse a varias prácticas religiosas católicas como la adoración de los santos e imágenes sagradas, la creencia en el purgatorio y la obligación del celibato. El Consejo de Zúrich solicitó una audiencia pública entre Zwinglio y los representantes del obispo. Para esta ocasión, Zwinglio elaboró 67 artículos, varios de los cuales se enfocaban en un emergente pedido de libertad ante las restricciones y reglas eclesiásticas. Las variantes de Zwinglio finalmente serían adoptadas por las iglesias reformistas. En contraste con la concepción luterana, se oponía a que la Iglesia hiciera solo lo que afirmaban las Escrituras. No podía simplemente obviar el pasado. Diferentes iglesias reformistas aplicaron este principio, pero finalmente quitaron mucha más liturgia católica tradicional de la que suprimieran los luteranos. El arte era muy importante en las iglesias antes de la Reforma. Mucha gente no sabía leer, el léxico eclesiástico no les resultaba comprensible, entonces solo se sentaban en un santuario sin saber realmente qué sucedía, no participaban. Pero podían observar las imágenes, entender los vitrales, las pinturas y estatuas, por lo que resultaban muy importantes para ellos. Desafortunadamente llegó un momento en que les resultó más importante el arte que el hecho que éste representaba. Esa era una parte del eje de la Reforma, alejarse de esa situación porque se honraba el trabajo artístico y no el tema. Por desgracia, fueron destruidas muchas magníficas obras de arte durante la Reforma. Algunos pensaron que la única manera de lograr el cambio era sobrepasando el arte. Eso fue lo más importante. La tradición reformista también intentaba encontrar el modelo bíblico apropiado para organizar la cúpula eclesiástica. Juan Calvino, el ministro francés en Ginebra, encontró su modelo en una orden ministerial cuádruple que, según él, había sido instituida por Jesús. Estas 4 órdenes eran de pastores, doctores, que nosotros llamaríamos maestros, ancianos y diáconos. Muchas diferencias teológicas evitaron que los luteranos y la comunidad reformista fueran parte de un protestantismo homogéneo. El tema más conflictivo tenía que ver con la Eucaristía. Zwinglio pensaba que el concepto luterano de la presencia real era aún demasiado cercano a la doctrina católica de la transubstanciación. Sostenía que el pan y el vino significaban o representaban al cuerpo y sangre de Cristo, y que la comunión es por consiguiente un recordatorio de los hechos de Cristo. Zwinglio creía que la Eucaristía era claramente secundaria para el servicio de la palabra. Sugería que debía ser celebrada en forma trimestral, ante el opuesto deseo luterano de mantener juntas la palabra y el sacramento en una celebración cotidiana. La gente reformista recibiría los elementos donde estuviera sentada y no tendría que llegar al púlpito. Pronto surgieron radicales religiosos en la Reforma. Este grupo representa una tercera rama del movimiento protestante. Había 4 tipos diferentes de radicales: los teocráticos revolucionarios, los espiritualistas, los antitrinitarios y los anabaptistas. Los teocráticos revolucionarios y los espiritualistas surgieron en la primera etapa de la Reforma alemana. Tomás Müntzer declaró haber tenido una revelación que supuestamente trascendía las Escrituras y creía que esta revelación sería confirmada por la historia. Müntzer convocó a los elegidos a separarse de los ateos y declaró que los príncipes cristianos usarían la espada para establecer el reino de Dios. Por más de un siglo, Müntzer sería un símbolo para las ramas principales de protestantes y católicos romanos. Pero los radicalizados arriesgarían sus vidas en el intento de cambiar la sociedad existente. El tercer grupo de reformistas radicalizados era el de los antitrinitarios. El más famoso de ellos en el siglo XVI fue Miguel Servet, un físico y filósofo español. Fue arrestado en Ginebra en 1553 por autoridades civiles y enjuiciado por herejía y sentenciado a muerte.
Su ejecución fue importante para el concepto protestante. Produjo un debate sobre la solidez de la fe protestante. Su ejecución también originó una defensa de la libertad religiosa que resultaría crucial para los protestantes del futuro. Juan Calvino participó en la condena de Servet a morir en la hoguera y para él, la ejecución fue un triunfo de la verdad sobre la herejía. El término anabaptista es utilizado en ocasiones para designar a varios grupos radicalizados. Pero este término encaja más apropiadamente en un grupo menor cuyos miembros intentaron restaurar el patrón de vida apostólica de las primeras comunidades cristianas. La palabra anabaptista fue en realidad un término creado por los oponentes de estos grupos. Anabaptista significa rebautizado. El término es usado para designar a los grupos que creen que el bautismo no es para los niños. El anabaptista cree que el bautismo solo es posible para quienes pueden confesar su fe. Los más importantes grupos anabaptistas fueron los hermanos suizos, los menonitas y los huteritos. Los menonitas, que reciben su nombre del teólogo y ex sacerdote Menno Simons, se encontraban en Holanda y en el norte de Alemania después de 1540. En Norteamérica, los descendientes de la herencia menonita incluyen a varias comunidades Amish que se desplegaron por varios estados y llegaron hasta Canadá. Los anabaptistas fueron encarcelados, perseguidos y ejecutados de diversas maneras durante los siglos XVI y XVII. La razón legal por estas persecuciones era la violación de leyes civiles, rebelión y herejía. Fueron tan intensas las persecuciones que crearon entre los anabaptistas la sensación de que eran una iglesia de mártires. Para los bautistas es imposible documentar su historia como pueden hacerlo otros credos. Es difícil para un grupo perseguido tener documentación. El hecho es que seríamos eliminados en términos religiosos. Fuimos severamente perseguidos, incluso hasta llegar a la muerte en las primeras épocas, especialmente cuando los gobernantes firmaron un decreto obligando a todos a profesar la misma religión en ese país. Bien, nosotros creíamos que la pertenencia a una iglesia estaba al margen de la experiencia. Cada individuo debe vivir su propia experiencia con Dios. Algunos piensan que hay que ser bautizado para lograr la salvación. Los bautistas nunca creyeron eso. Ellos creen que se logra la gracia a través de la fe, pero se bautizan por inmersión porque es un homenaje de lo que le sucedió a Cristo. Fue asesinado, fue enterrado, resucitó y el bautismo llega después de la conversión, no es parte de ella. Y en su alma se retrata lo que ocurre al individuo al confiar en Cristo. Se entierra su antigua vida de pecado y resucita una nueva vida en Jesucristo. Por más de 1000 años, Inglaterra había sido católica. En el año 1509, Enrique VIII llegó al trono. Tomó como esposa a Catalina de Aragón, pero ella y Enrique no pudieron engendrar un heredero varón. Para 1527, Enrique había decidido disolver su matrimonio, pero el Papa se rehusó a otorgarle la nulidad. El Parlamento inglés emitió un acta de supremacía en 1534 que declaró que el rey Enrique VIII sería el líder supremo de la Iglesia de Inglaterra. Algunos vieron a esta legislación como el comienzo del protestantismo en Inglaterra, otros vieron a la Iglesia anglicana como una continuación de la Iglesia católica, pero ahora como Iglesia inglesa, con el rey como autoridad local. En el siglo XVI, la Iglesia británica debía ser verdaderamente nacional. Tenía que ser la Iglesia de Inglaterra. No necesariamente con una denominación diferente, pero debía ser para todo el pueblo. En un sentido, era la consecuencia lógica de lo que sucedía en Europa en esta época. Los estados nacionales se convertían en entes. Estaban descontentos con un poder internacional como el papado. Y desde el siglo XIV en adelante, Francia, Italia, Alemania y España decían: aceptamos conservar la teología católica romana, pero queremos controlar nuestra propia iglesia. En un sentido, eso es todo lo que quería Enrique VIII. Para quienes vieron todo esto como una continuación de la Iglesia católica, la Iglesia de Inglaterra estaba ahora a medio camino entre el protestantismo y el catolicismo romano. El protestante Thomas Cranmer ayudó a Enrique VIII a resolver su problema matrimonial,
proponiéndole que el tema fuera presentado ante teólogos y universitarios y no ante el Papa. El primer libro de la oración común en 1549 y su revisión en 1552 fueron los...